Bien, vamos a hacer aquí un ejercicio eh, de variables de estado en el campo de la regulación automática y para ello vamos a utilizar este sistema mecánico. Este sistema mecánico que aparece aquí representa un modelo de una suspensión, el modelo más simple, el modelo de un grado de libertad. Donde, bueno, aquí tendríamos una parte, que sería una parte aproximadamente de esta masa en suspensión de un cuarto de vehículo. Estamos despreciando lo que es la rigidez del neumático, de la rueda, ¿de acuerdo? Que estaría en contacto con el suelo y también estamos despreciando la masa no suspendida, ¿vale? Por lo tanto, tenemos, por un lado, un resorte a través de su constante elástico, su rigidez, y un elemento disipador amortiguador, ¿de acuerdo? Que tiene como objetivo absorber las reparaciones de energía cinética y que el contacto de la rueda verticalmente se mantenga en todo momento ante las variaciones y las excitaciones que se producen tanto internas como externas al vehículo, no se despegue de la calzada. Ese es el objetivo. Entonces es un primer modelo, pero a veces es un modelo, pues bueno, para sacar una primera idea del comportamiento de la suspensión. Vamos a aplicarle a esta suspensión, como digo, que tiene un grado de libertad. Bueno, no tiene sentido, pero bueno, si queréis para recordarlo, es decir, si esto sería todo uno, este elemento, y todo esto sería 2, todo este elemento, la fórmula de Gruber, que nos da los grados de libertad. Esto estamos simplificándolo, está en el plano, es decir, sería 3, el número de miembros n-1, menos 2 veces los pares cinemáticos de un grado de libertad, menos los pares cinemáticos de 2 grados de libertad, que en este caso no hay ninguno. En cuanto al número de miembros, como acabo de indicar, tendríamos teníamos 2 miembros, porque todo esto está unido rígidamente, y por lo tanto simplemente tenemos 2 miembros. Y los pares cinemáticos de un grado de libertad tenemos el par cinemático 1-2, que es un par cinemático de traslación, es decir, el movimiento de uno respecto del de 2 o viceversa es de traslación. Lo veamos aquí o lo veamos aquí, ¿de acuerdo? Es decir, uno respecto de 2 hay un movimiento de traslación. Es decir, que sustituyendo la fórmula de Gruber, vemos que P1 igual a 1, solo ese par cinemático, por lo tanto tendríamos 2 menos 1, 1, es decir, sería 3 menos 2, y nos daría un grado de libertad. ¿Vale? Bien, entramos ahora ya en el campo de lo que sería la regulación automática y planteamos las ecuaciones de la dinámica. Y entonces en esta masa en suspensión esto está puesto así, pero también se podría poner de esta manera. ¿De acuerdo? Que quizás se vea mejor. Es decir, aquí habría una fuerza, vamos a ver, no le he puesto el desplazamiento I de t, que sería la salida, y la entrada, la excitación. Aquí habría una fuerza que se opone a ese desplazamiento, vamos a liberar esa masa en suspensión, y aquí otra fuerza que se opone al desplazamiento. La fuerza debida a este muelle sería K por el desplazamiento, como sabemos, y la fuerza del amortiguador, donde B es la constante del amortiguador o la resistencia del amortiguador, sería B por la velocidad, que es la derivada primera de ese desplazamiento. Vamos a indicar las derivadas temporales con un punto para simplificar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la aplicación de la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza F de t menos K I de t menos B y punto de t será igual a la masa por la aceleración y punto de t. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto sería la ecuación diferencial del movimiento. Vamos a tomar ahora variables de estado y entonces vamos a tomar como variable de estado, es una ecuación diferencial de orden 2, de ahí que tengamos dos variables de estado. Llamemos a esas variables de estado x1 de t igual a y de t. Esto va a ser ya la ecuación de salida. Si derivamos, esto va a ser la ecuación 1, vamos a llamar a la segunda variable de estado, x2 de t, vamos a asignar ahí punto de t. Y vamos a derivar
temporalmente ambos miembros. De manera que aquí nos queda x punto 1 de t igual a y punto de t, al derivar, que teniendo en cuenta la ecuación 2, y punto de t es x2 de t. Derivando respecto al tiempo ambos miembros, tendríamos que x punto 2 de t es la y punto de t, que si despejamos es 1 partido por m f de t menos k partido por m i de t, donde i de t es x1 de t, y menos b partido por m y punto de t, donde y punto de t era x2 de t. Recordamos que un sistema representado por el modelo en variable de estado viene dado por la ecuación de estado, que es a x punto de t, a x de t más b u de t, es decir, las x punto de t nos indican, es la derivada temporal de las variables de estado, es decir, nos indica pues cómo la rapidez con que varía la variable de estado en función del valor de la variable de estado y de la entrada u de t. En este caso, la u de t sería la f de t. Y la ecuación de salida, que nos da la salida, en este caso sería el desplazamiento vertical de la masa suspendida, es decir, del habitáculo, de la masa del coche, en función de la variable, de las variables de estado y de la entrada. En este caso, esa UDT sería esta fuerza excitadora que actúa sobre esa masa suspendida. Bien, de ahí que yo haya despejado x.1 de t y x.2 de t en función de las variables de estado, x1 de t y x2 de t y la función f de t. Por lo tanto, podemos ya poner, aquí esto serían pues, las entradas de t, aquí estarían las variables de estado, x de t, y las salidas, si hubiese más de varias salidas, que solo estamos considerando una salida y de t. Por lo tanto, recordamos, ponemos esto en forma matricial, x.1 de t, x.2 de t, ya voy a omitir ya el paréntesis de t, la dependencia con el tiempo, será una matriz, aquí x1, x2 de t, es decir, si multiplicamos las matrices fila columna, recordemos eso, x.1 de t será 0x1, 1x2 más 0 por u de t. x.2 de t, bueno, u de t aquí en este caso sería la función f de t. ¿De acuerdo? La entrada f de t. x.2 de t será menos k partido por m x1 de t menos b partido por m x2 de t más 1 partido por m f de t. Y esto sería la ecuación de estado de, de este modelo más sencillo de suspensión de un grado de libertad. En cuanto a la ecuación de salida, la tenemos aquí en la ecuación 1. No tenemos más que expresar esta ecuación, ponerla en formato matricial, es decir, la ecuación I de t es una matriz fila que se multiplicará a la matriz columna de dos variables de estado, x1 de t y x2 de t, es decir, I de t será 1 x1 de t, 0 x2 de t y la matriz D de variable de estado sería la matriz nula, ¿de acuerdo? En este caso, la salida solo depende de las variables de estado y no depende de la excitación de entrada. Bien, vamos a pasar ahora a dibujar un diagrama de bloques tipo Simulink, donde se van a representar esas ecuaciones de estado y esas ecuaciones de salida. Por lo tanto, como tenemos dos variables de estado, necesitaremos dos integradores. Vamos a asignar, la asignación de las variables de estado es independiente, quiere decir que en un sistema físico podemos tener una asignación de variables de estado, podemos poner aquí x1 y aquí x2, como queramos, ¿de acuerdo? Si aquí pongo, por ejemplo, x1 de t, aquí estará el x punto, es decir, recordemos que esto estamos en el dominio del tiempo, por lo tanto, esto como es un integrador, aquí será la derivada, porque la integral de la derivada me queda la propia variable. Aquí ponemos la x2 y por lo tanto la x2 de t y por lo tanto aquí estará la x.2 de t. Tendremos unida x1 de t tiene que cumplir esta ecuación
x1 de t igual a x2 de t, por lo tanto, esto se une, indicamos la flecha que nos indica el sentido de flujo de la señal. Por otro lado, la salida I de t cuadra con la entrada x1 de t y por otro lado la x.2 de t tenemos. Aquí vamos a tener la entrada, vamos a poner aquí la entrada, esa excitación, esa fuerza F de t que actúa. Aquí vamos a poner una ganancia que sería la ganancia de valor 1 partido por m. Bueno, aquí he puesto m minúscula, es esta m, esa masa suspendida. 1 partido por m. Y aquí un comparador. ¿Quién es x.2 de t? Pues la x.2 de t nos dice que es 1 partido por m f de t, que es esto de aquí, por lo tanto entra en este comparador positivamente, y aquí una realimentación menos k partido por m x1 de t y menos b partido por m x2 de t. Hago la primera realimentación, esta más interna, para que me quede aquí más cómodo, con signo menos. Aquí una ganancia de valor b partido por m, b la resistencia del amortiguador y m la masa suspendida, por x2. Recordemos que la salida de un bloque es la entrada por la función de transferencia, o en este caso el valor del bloque, ¿de acuerdo? Y, y aquí, también con signo menos, entraría k partido por m x1 de t. Por lo tanto, aquí tendríamos una ganancia de valor k, la resistencia del resorte, partido de la masa suspendida, por x1 de t. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tendríamos ese modelo en variable de estado y su representación en ese diagrama de bloques. De este modelo de suspensión, que sería el más sencillo, de un grado de libertad, pero que a veces es suficiente para hacer un primer estudio un poco de su comportamiento, por lo menos en el tema de su desplazamiento vertical, porque el objetivo de toda suspensión, lógicamente, es que la rueda no pierda el contacto con el suelo, ¿de acuerdo? Con la calzada. Bueno, pues ya sabéis, se agradece si el vídeo es de vuestro interés, se agradece un like, suscribirse al canal porque podéis estar al tanto de los vídeos que se vayan generando en el campo de la física y en el campo de la ingeniería. Y bueno, y eso es todo. Gracias por la visualización.